Bueno, os explico aquí la respuesta a un circuito RL. Antes en el anterior vídeo teníais un circuito RC. Esto también es un circuito de primer orden por la ecuación diferencial de primer orden. Entonces tenemos aquí un interruptor que estaría, digamos que la bobina estaría sin excitar, ya que estaría en esta posición. Y lo vamos a poner a la posición en la cual alimentamos el conjunto con una tensión continua de 20 voltios. La duración de ese estado de alimentación durante 20 voltios durará 3 segundos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es un sistema también de primer orden. Cualquier circuito RL o RC va a ser el circuito de primer orden porque la ecuación diferencial que representa el funcionamiento de dicho circuito es una ecuación diferencial de primer orden. En el caso de la solución, si queréis lo dejo aquí indicado para que entendáis un poquillo, es decir, en el momento de alimentar el circuito, la segunda ley de Kirchhoff me quedaría R por I de T más la tensión en la bobina, que es L derivada de I de T respecto a T. ¿Veis? Que es una ecuación diferencial homogénea de primer orden. Bueno, la solución de esta ecuación diferencial sigue la misma forma que la del condensador para la tensión. Quiero decir, la corriente será la corriente final menos la intensidad final menos la intensidad inicial en 0, vamos a poner I sub I, por elevado a menos T sub 0 partido de tau. ¿De acuerdo? Bien. Sería, si os fijáis, es la misma expresión que teníamos para la tensión en el condensador. Es decir, cuando tengáis un circuito RC, la ecuación diferencial va a ser la incógnita de la tensión y sacáis una expresión de la tensión, ¿no? Donde ponéis, pongo U. ¿De acuerdo? Y recordar que en el circuito con condensador, una vez que teníamos la tensión, por derivación se acaba la intensidad. Pues bien, ahora va a ser a la inversa. Ahora yo voy a calcular la intensidad con esta expresión, ¿de acuerdo? Y teniendo en cuenta la ecuación de diferencial de la bobina, me va a permitir por derivación sacar el valor de la expresión de la tensión. ¿De acuerdo? Bien, en esta ecuación tiene dos componentes, lo que es el transitorio y el régimen permanente, ¿no? La respuesta, digamos, transitorio natural y la forzada. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a resolver qué es lo que ocurre en un principio en t igual a 0. Es decir, tenemos que pensar que t igual a 0 menos, es decir, antes de haber excitado el circuito, no hay corriente por la bobina. Por lo tanto, la corriente inicial, en un principio, es 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, veamos qué ocurre en t igual a 0 más. Es decir, vamos para mayor de 0, veamos lo que ocurre. Entonces, la corriente, la expresión de la corriente, en t igual a 0 más, será el valor final de la corriente. ¿Cuál va a ser el valor final de la corriente? El valor final sería el valor que se establece en el régimen permanente, ¿de acuerdo? Sería la respuesta forzada. Como aquí estamos alimentando con corriente continua, tenemos que recordar que una bobina o un inductor, la corriente final, pues será la tensión, los 20 voltios, partido de la impedancia. ¿Qué pasa? Que en corriente continua, recordar que en corriente continua la reactancia de una bobina es 0, porque la frecuencia 2πfL, la frecuencia es nula. Por lo tanto, la bobina sería un cortocircuito, ¿me explico? Estaríamos en este caso, el valor final, entonces la única intensidad del valor final sería este, ¿de acuerdo? Que sería 20 entre 1. Entonces el valor final sería 20 entre 1, que sería 20 amperios. Vale, sería el valor en régimen permanente, ¿de acuerdo? Es decir, la respuesta forzada. Entonces, si yo sustituyo aquí, tengo el valor final 20 menos el valor inicial, que en este caso partimos de 0, según el dibujo, ¿de acuerdo? Por elevado a menos t sub 0, este menos engloba todo, al cociente, ¿de acuerdo? Y la tau es la constante de tiempo. La tau en un circuito con condensador, recordar que era R por C. Ahora esto es L partido por L.
Bueno, si hacemos ahí la constante de tiempo, tau, que sería L partido por R, es decir, n partido de ohmios son segundos, estaríamos hablando de 0,1 entre 1, 0,5 segundos. Esto sería la constante de tiempo. ¿Qué pondríamos ahí? ¿De acuerdo? Entonces, esto sería la expresión de la intensidad, que podemos poner, si queréis, sacando el factor común, 20 que multiplica a 1 menos elevado a menos t partido de tau, que es 0,5. Vemos que es la expresión de un sistema de primer orden. ¿De acuerdo? Esta componente es la transitoria. De hecho, si aplicáramos límites cuando t tiende a infinito, esto tiende a 0. Por lo tanto, el régimen permanente nos quedaría una circulación de 20 amperes, ¿de acuerdo? Que sería la respuesta forzada. Y la respuesta transitoria, o la respuesta natural, sería este término de aquí, 20 por e elevado a menos t partido de tal, ¿de acuerdo? Si es que nos piden ningún problema en esos términos. Vale. Bien, dicho esto, una vez que tenemos la corriente, podríamos determinar la tensión. ¿Cómo determinaríamos la tensión? Bueno, la tensión también lo calcularía muy fácil. En una bobina, en un inductor, la corriente, la relación corriente-tensión en la tensión de una bobina es directamente proporcional al coeficiente de autoinducción L y a la rapidez con que varía la intensidad, es decir, a la derivada temporal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, puesto que yo tengo la intensidad, la tensión en el inductor, pues será simplemente derivar esto. Fijaros que esto, pues nada, 20, la derivada sería 0 y sería derivar, tendríamos menos 20 por la derivada de elevado a la función, sería la derivada de la función, que sería, respecto a t, sería menos 1 partido de 0,5 y por e elevado a la función, que sería menos t partido de 0,5. Es decir, vemos que la tensión, su L de t, sería menos por menos más, 20 entre 0,5 es 40, ¿no? 20 entre 0,5 es 40. 40 por e elevado a menos t partido de 0,5. Eso sería la expresión de la tensión. Bueno, aquí lo que nos piden en este ejercicio era la expresión de la intensidad y de la tensión durante ese tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, en estos 3 segundos y después de esos 3 segundos. Fijaros la constante de tiempo, que es 0,5. Quiere decir que 5 constantes de tiempo la bobina estaría suficientemente ya, es un sistema de primer orden. En un sistema de primer orden, 5 constantes de tiempo, el sistema se considera que ha llegado a su valor final, ¿de acuerdo? Ya en 4 constantes de tiempo, desde el punto de vista de la regulación automática, como os había dicho, el tiempo de establecimiento, es decir, el tiempo de duración del régimen transitorio, el tiempo de establecimiento del 2%, es decir, cuando le queda solo la respuesta a alcanzar un 2% del valor final, por el estacionario, pues serían 4 constantes de tiempo. Por lo tanto, 5 constantes de tiempo estarían más que cargadas. Por lo tanto, 5 constantes de tiempo, pues estamos hablando de 5 por 5, 25, 2,5 segundos. En 3 segundos estaría suficientemente cargada la bobina. Digamos, la energía que tenemos aquí, en la pila, en forma química, se va a almacenar en la bobina en el campo magnético de dicha bobina. Bueno, vamos a representar, si queréis, la intensidad y la tensión. Bueno, vamos a borrar algo aquí, no sé si borrar, dejar ahí la intensidad y la tensión. Bueno, la intensidad sigue la forma es la respuesta a un escalón, ¿os dais cuenta? A un escalón. El valor final de la intensidad son 20 amperios, que serían estos 20 de aquí. Cuando t tiende a infinito, esto tiende a 0, lo vemos, ¿no? Si alguien no lo ve, es decir, el límite infinito no es más que el límite cuando t tiende a infinito de todo esto, es decir, que sería 20 por 1 elevado a menos t. De poner e elevado a menos t es lo mismo que poner e elevado a t positivo, 0,5. Entonces esto es elevado a infinito, esto es elevado a un número infinito, esto tiende a 0, por lo tanto me quedaría 20 amperios.
se ve la parte derecha. Vale. Bien, por lo tanto, el valor de la intensidad va así y el valor de la tensión, digamos que este sería el caso contrario al condensador, ¿de acuerdo? El valor de la tensión sería cuando esto esté, cuando alcance el valor final, la tensión viene en disminución, ¿veis? Para t igual a 0, el valor inicial de la tensión sería, tendríamos t igual a 0 o e elevado a 0,1, que serían 40, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tendríamos 40 voltios, ¿vale? Entonces, el valor final serían, el valor inicial, perdón, serían 40 voltios. Por lo tanto, tendríamos este valor que iría decreciendo a medida que transcurre el tiempo, ¿vale? Por lo tanto, en 2,5 segundos podríamos decir que esto ya está la bobina descargada, ¿de acuerdo? Es decir, perdón, cargada, ya se ha establecido el régimen permanente, es decir, que podríamos poner 5 constantes de tiempo. 5 por la constante de tiempo era 0,5, hablaríamos de 2,5 segundos, ¿de acuerdo? Aquí sí estamos en 3 segundos. Esto va a seguir ahí, lógicamente, en 20 amperios. Esta tensión en la bobina es nula. ¿Por qué la bobina es nula? Porque lo que he dicho antes, el régimen permanente o estacionario, la bobina es un cortocircuito, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no ofrece ninguna dificultad al paso de la corriente, por lo tanto, la tensión aquí en la bobina es cero, ¿vale? Bueno, por lo tanto, ahora iríamos a la otra situación, es decir, pasan los 3 segundos, por lo tanto, entre 0 y 3 segundos, o podríamos poner 2,5, podríamos poner aquí 2,5 segundos, tendríamos eso, y entre 2,5 y 3 tendríamos esa situación. A partir de aquí, podríamos analizar qué es lo que le ocurre al circuito cuando lo volvemos a la posición, a esta posición de aquí. Es decir, si lo ponemos en esta posición de aquí, digamos, la tensión en la bobina tiene energía almacenada en el campo magnético, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se va a descargar por el condensador. Entonces, aquí, claro, aquí ahora diríamos la corriente inicial en la bobina, en ese instante t, que sería aquí en 3 segundos, estaríamos hablando para una t mayor de 3, la corriente no puede cambiar bruscamente, por lo tanto la corriente inicial va a ser 20 amperios y la corriente final va a ser 0 amperios. ¿Por qué? Porque al estar falta de excitación, digamos que la energía almacenada en el campo magnético, como he dicho, esta corriente que se establece se va a disipar esa energía en forma de calor por efecto Joule en la resistencia. Por lo tanto, sustituyendo los valores en esta ecuación, en la ecuación de solución de la ecuación diferencial que había mencionado anteriormente, me quedaría 0 menos 20 por e elevado a menos t sub 0, el valor de t sub 0 serían los 3 segundos, ¿de acuerdo? Y la tau, que era el LR, la tau era el L partido por R, ¿no? Que era 0,5 entre 1 y 0,5 segundos, ¿recordáis? Entonces esto era 0,5. Por lo tanto, menos por menos más, nos queda 20 por elevado a menos t menos 3 partido de 0,5. Bueno, como vemos, en t igual a 0, no, en t igual a 3 segundos, esto es e elevado a 0, ¿no? E elevado a menos 0, que es 1, que nos queda 20 amperios, ¿de acuerdo? Que sería este t de ahí. A partir de ahí, ¿qué le ocurre? A partir de aquí vemos que a medida que aumenta el tiempo, esto es un exponencial decreciente. Para t mayor de 3, esto es
multiplicando, esto será un número, una cantidad positiva. Entonces, si es 20 elevado a un número positivo, es decir, eso es una exponencial decreciente que va disminuyendo y que lógicamente se considerará que está descargada pues en 5 constantes de tiempo. ¿De acuerdo? En 5 constantes de tiempo. A partir de esos 3 segundos, es decir, 5 constantes de tiempo era 2,5. Es decir, 5 tau es 2,5 segundos. Es decir, si a 3 segundos le sumamos 2,5, estaríamos 3, 4, 5,5, ¿no? Es decir, podríamos considerar que en 5,5 segundos ya la corriente cesa, ¿de acuerdo? Vale. Si os fijáis, si lo estudiáis desde el punto de vista de la regulación automática, la respuesta de este sistema de primer orden, esto no sería más que un modo transitorio, ¿de acuerdo? Es decir, tendríamos ahí un determinado polo y es decir que cuando esos polos estaban más alejados del eje imaginario, digamos, su respuesta, digamos, se extinguían pues de una forma más rápida, ¿de acuerdo? Bueno, volviendo al problema, ya tenemos la corriente y la tensión la calculáis como antes, ¿de acuerdo? La tensión en el inductor, como habíamos dicho, es L, la derivada de I respecto a T. Creo que he puesto antes L0,5, ¿no? No vaya a ser que me olvidara, 0,5 por 20. Me olvidé antes de poner lo que hemos puesto antes. La tensión suele... La tensión sobre L era derivada de I respecto de T. ¿Qué os puse? Es que lo he borrado. Tendríamos que partir al derivar, sería 20, ¿no? La ecuación nos tuvo que meter el 0,5, porque si no he puesto el 0,5, aquí esto me quedaría a 20 voltios, ¿de acuerdo? Es decir, de la ecuación anterior, insisto. Porque igual lo he puesto en la ecuación anterior que teníais, os la recuerdo, en la ecuación anterior que teníamos la I de T, 20 por 1 menos I elevado a menos T parte de tau, ¿vale? Entonces la tensión sería la L, la derivada de I respecto de T. Claro, aquí L estamos hablando que es 0,5. Entonces creo que no lo había puesto. Entonces 0,5 me quedaría 20, el tau era 0,5, entonces aquí me quedaría, el menos 20 y aquí menos 1 partido de 0,5. De manera que 0,5 y 0,5 menos por menos más y me quedaría 20 vueltas, ¿de acuerdo? Creo que me había olvidado, me suena de que me había olvidado me había despistado con la derivada. Bueno, pues ahora no me voy a despistar. Sustituimos el coeficiente de autoinducción 0,5 y derivamos la expresión de la intensidad. ¿De acuerdo? Entonces me queda 0,5 por 20, que esto es una constante, la derivada de esto, respecto de t, me queda menos 1 partido de 0,5. Menos 1 partido por 0,5. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el 0,5 y el 0,5 se marcha, por lo tanto tendríamos menos 20 voltios. ¿De acuerdo? Eso sería el valor de la tensión, ¿de acuerdo? Sería el valor de la tensión que obtendríamos una vez derivada la expresión de la intensidad. Dejar que me ponga aquí, esto sería 20 voltios y por elevado a menos T menos 3 partido de 0,5. Entonces os quedaría esta ecuación. Os la dejo aquí. Es decir, a partir de ese tiempo, la expresión de la tensión, tendríais esa ecuación, que sería 20, con signo menos, lógicamente, 20 por E elevado a menos T menos 3 partido de tau, que era el 0,5. Esta es la expresión de la tensión, ¿de acuerdo? Esa es la expresión de la tensión. Fijaros que en el instante t igual a 0, en el instante t igual a 0 no, en el instante t igual a 3, que es en este momento, es decir, nosotros hemos conmutado en t igual a 3 segundos, de nuevo el conmutador de aquí para aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en t igual a 3 segundos,
Esto es 0, es decir, la tensión en 3 segundos, la VL entre igual a 3 me queda menos 20 por E elevado a T igual a 3 elevado a menos 0. ¿Me explico? Elevado a menos 0 es 1. Por lo tanto, digamos que aquí esto da un vuelco y se pone menos 20 voltios. ¿Vale? Y después, a medida que el tiempo transcurre, esto es una exponencial decreciente que parte del valor inicial menos 20. ¿De acuerdo? En ese intervalo. Estamos en el intervalo, como les decía antes, estamos estudiando esto para el intervalo mayor o igual de 3 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, esto decrece, de esta forma, decrece, en este caso crece, porque parte de un valor negativo, hasta un valor que termina valiendo 0. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería un poco los dibujos de las intensidades en el circuito de relé. Cuando inicialmente esto estaba aquí, lo conectamos a la fuente de excitación durante 3 segundos y a los 3 segundos lo volvemos aquí. Por lo tanto, el valor final de la bobina en régimen permanente, la respuesta forzada en el régimen permanente cuando vuelve para aquí, vuelve a ser la tensión en la bobina 0 y la corriente en la bobina también sería 0. Bueno, pues ahí os queda un ejemplo de un circuito RL, ¿vale? Junto con el anterior, el circuito RC, tenéis ahí dos ejemplos típicos y tipo de circuitos de primer orden. A veces puede haber circuitos que sean más complicados, entonces siempre podemos aprovechar. Imaginaros que vosotros tenéis un circuito que es complejo, y en un momento determinado aquí tenemos la bobina, un circuito complejo con resistencias. Entonces este circuito complejo con resistencias y fuentes, ¿vale? Lo que hacéis es hacerle un tethering respetando la bobina, y entonces al final vais a tener siempre este circuito, el equivalente tethering y la bobina. Entonces estaríamos ante un circuito RL. Por lo tanto, ¿quién dice la bobina? Si fuese un condensador, el circuito RC. Por lo tanto, el tratamiento siempre al final nos iríamos a este ejemplo que está en este vídeo y en el vídeo anterior del circuito RC. Vale, por lo tanto es importante entender el análisis de estos circuitos típicos, porque así, siendo más complejos y siendo, insisto, de primer orden, aplicaréis tethering a todo menos a la bobina, y si fuese un condensador, menos al condensador, y ya lo transformaríamos en un circuito de estos sencillos, ¿vale? Por lo tanto, bueno, espero que os haya aclarado algo este vídeo, y si es así, pues dedo arriba y suscribiros al canal, que os iré enviando más vídeos.